se ve mejor la actividad eléctrica auricular. ¿Ok? De nuevo, aquí lo importante es recordar que lo que estamos haciendo es posicionar los electrodos de manera tal que estamos en la mejor ubicación para ver cómo pasa el electrocardiograma, cómo pasa la onda polarizante. ¿Ya? Pero además, y entonces la posición de estos electrodos determina unas coordenadas que se conocen como el triángulo de Einthoven, ¿ok? Que es donde podemos encasillar la magnitud del registro. ¿Ya? Pero además de las derivadas periféricas, existe lo que se conoce como las derivadas precordiales, que son un set de electrodos que, dado el triángulo de Einthoven, uno puede encontrar el punto medio. ¿Se acuerdan lo que es un baricentro? ¿Ya? Pero en el punto en el cual cualquier línea que yo tire parte el triángulo justo en dos. Entonces, respecto a ese baricentro, que va a ser el punto de referencia para poner los electrodos precordiales, ¿ok? Nosotros ponemos electrodos. ¿Han visto el registro de electrodos? No sé si en fundamento o algo, ¿no? Pero básicamente, recuerden, esto igual que los electrodos para un electromiograma, ¿no es cierto? Uno los va poniendo en el borde derecho del esternón, en el tercer, lo voy a haber puesto, pero yo como hice con mi miopía no veo nada, ¿no es cierto? Pero más o menos en el cuarto, quinto espacio intercostal, esto está muy bien referenciado, y uno finalmente lo que puede hacer es no solo ver con el registro periférico, uno ve la onda de lado, pero los electrodos precordiales te permiten verlo volumétricamente. Entonces uno reconstruye efectivamente la onda depolarizante en las tres dimensiones. En la clásica planar en dos dimensiones y también el corte coronal y sagital. Entonces realmente vemos la onda de distintas maneras y con los electrodos precordiales el registro se ve distinto porque lo estamos mirando de distintas maneras. ¿Ok? Pero lo que quiero que sepan en esta primera aproximación es que básicamente con ambos tipos de electrodos podemos reconstruir cómo se mueve toda esta cantidad de carga en tres dimensiones. ¿Sí? Y eso nos puede ir dando guiños respecto a los aspectos mecánicos que están ocurriendo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo clásico, en una hipertensión arterial, que hay una gran poscarga y que por lo tanto el corazón trabaja más, aumenta de tamaño como buen músculo, y por lo tanto uno ve en las derivadas periféricas que el complejo QRS aumenta, pero también uno empieza a ver acá algunos cambios que se enlentecen en el registro precordial, y por lo tanto con toda esa información uno puede reconstruir lo que está ocurriendo, y los electrocardiólogos más top incluso pueden reconocer con los registros precordiales si hay un problema a nivel de ventrículo izquierdo o derecho, porque ya están teniendo toda la panorámica en todas las dimensiones. ¿Ok? Miren, estos eran solo registros de algún estudiante incauto cuando hacíamos estos registros de la Católica en Santiago. Es solo para mostrar eso, que dependiendo si estamos ocupando la segunda, primera o tercera derivada en Einthoven, en el mismo sujeto o sujete, el registro se ve completamente distinto. Porque evidentemente va a depender muchísimo de dónde están puestos los electrodos. Y al igual que en la electroencefalografía, en la electrocardiografía hay que ser muy preciso en dónde uno pone los electrodos. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, los electrocardiólogos top se vanaglorian de tener buenos tecnólogos médicos, porque ellos llegan, no sé, así con una bufanda, con un pañuelito, y el tecnólogo médico tiene todo listo, y es muy técnico, sabe muy bien cómo poner los electrodos, y eso garantiza una buena lectura. Entonces, de nuevo, ¿por qué se usan las distintas derivaciones? Porque a veces a ti te va a interesar ver, ¿no es cierto? Si vemos que hay, imagínense que hay un problema en la repolarización auricular, nos va a contaminar, la depolarización ventricular nos va a contaminar el análisis. Entonces nos cambiamos a la derivada 3, en que la onda no se ve tan grande, ¿ok? Y por lo tanto la auricular se ve mucho mayor. Entonces podemos hacer un análisis distinto porque básicamente estamos observando el fenómeno desde otra manera.
¿Sí? Entonces lo que sigue básicamente de nuevo, aquí está un resumen de los eventos, ¿no es cierto?, que ustedes debieran poder reconocer. Estos serían los relevantes para el análisis más simple. En este esquema, estos números nos están dando cuenta de la duración del ciclo. Acuérdense lo que decíamos en la mañana. Hay un retardo de más o menos 60-70 milisegundos internodal. ¿Ok? Pero bueno, aquí está lo que yo les mencionaba. Onda P de polarización auricular. No se confundan con eso. Y por lo tanto debe preceder la sístole auricular. Intervalo PR es básicamente la dinámica auricular. ¿Sí? Aquí estaría el potencial de acción auricular, ¿no es cierto?, encaja justo entre P y R básicamente. Por eso les digo que ahí hay cierto grado de contaminación. ¿Me entienden lo que digo cuando hablo de contaminación, no es cierto? Que el registro de la actividad eléctrica en la aurícula te contamina un poco la del ventrículo. Pero recuerden que el ventrículo es muchísimo más grande. Por lo tanto, en términos prácticos, para hacer el análisis del ventrículo, QRS ya está, porque la aurícula contribuye muy poco. Pero cuando yo quiero ver actividad auricular, sí me complica que Q esté metido al medio, porque el intervalo PR va a ser, de hecho esto ya estará acá, ¿no es cierto?, toda la dinámica auricular. ¿Ok? Y uno de los intervalos más importantes, bueno, ahí está todo descrito, pero es lo que yo les mencionaba, el intervalo QT. Esto está medio corrido, podría estar un poquito aquí. Pero básicamente, desde que se inicia el potencial de acción ventricular hasta que ocurre la fase 3 y se repolariza, todo ese intervalo es el que se conoce como dinámica ventricular y que es un muy buen indicador de la duración de la sístole. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es determinante que eso tenga un valor preciso porque vamos a poder alcanzar la presión necesaria, lo que decíamos en la mañana, de aumentar, de abrir la válvula aórtica. ¿Ok? Miren. Esto alguna vez también fue una animación que nunca resultó, entonces tengo que ir así. Sí. La depolarización auricular. Nada de animación. Puede ser varias veces para que parezca una animación. Entonces recuerden, es envolvente y converge rápidamente en el nuevo seno aurículo ventricular. ¿Okay? Esa es la característica que tiene, que forma la onda P, y desde el punto de vista patológico, lo más habitual que hay, lo más prevalente, es que hayan taquicardias auriculares ectópicas. Es decir, por ejemplo, lo que mencionamos en la mañana, una pequeña isquemia, una hipercalemia que genera taquicardias de reentrada, etc. Y lo que uno ve es que la onda P o cambia de forma o incluso se puede invertir. ¿Sí? Para los que no estuvieron en la mañana, recuerden que, por ejemplo, si hay un infarto en el nodo seno auricular, ahora el marcapaso auriculoventricular toma comando de la descarga. Pero si el potencial de acción se genera acá, ahora en vez de ver una onda P que se mueve de aquí para acá, se mueve de allá para acá. Y en el registro lo que uno ve es que la onda P está dada vuelta. ¿Sí? Entonces, en general, lo que es muy habitual es que en los cardiomiocitos auriculares también va a tener que ver con la disposición de la arteria circunfleja izquierda. ¿Se acuerdan de la circulación coronaria? ¿Sí? Que tiende a haber, es mucho más prevalente que haya una deficiente irrigación auricular que ventricular. ¿Ok? Y por lo tanto es más habitual que las células auriculares se queden con poco oxígeno y por lo tanto van a tender a perder su capacidad de mantener el potencial de membrana y empiezan a tener estas descargas ectópicas. ¿Ok? Entonces pueden aparecer ondas petricúspides, etcétera, etcétera, todo eso. ¿Ok? Pero bueno, dinámica ventricular, bla, bla, bla. Y aquí empieza el complejo QRS, animación.
Entonces aquí lo que hay que acordarse es que primero con el tabique y después sube depolarizando, y eso va a ser el complejo QRS, el grueso, eso es la depolarización ventricular. ¿Ok? Y de nuevo, lo habitual en una hipertensión, cuando hay hipertrofia ventricular o por cualquier otro fenómeno, es que uno ve que aumenta la magnitud de la amplitud, si quieren verlo así, de la espiga R, y eso es un indicador inmediato que el corazón tiene una hipertrofia. ¿Ok? El intervalo ST, queridos míos, es lo que se conoce como el isopotencial, el intervalo de isopotencial, porque el potencial no cambia. Y es precisamente cuando estamos en esa parte del potencial de acción, cuando el valor del potencial se mantiene estable, en la fase 2. Entonces es un indicador de cuánto está durando la corriente de calcio tipo L, la que es sensible a los antiarrítmicos, lo que mencionamos en la mañana. ¿Ok? Y finalmente, para que se vayan a dormir y vengan mañana a clases, la onda T corresponde con la repolarización ventricular. ¿Ya? Y de nuevo, recuerden que la depolarización ventricular ocurre desde adentro hacia afuera y hacia arriba, la repolarización en el sentido opuesto, y por eso se ven en el mismo sentido. ¿Ya? Una confusión habitual aquí es aplicar la lógica de los registros intracelulares, aquí eso no se da. ¿Ya? Magnitudes, ¿no es cierto? Amplitudes de las ondas, sinónimo de número de fibras descargando en ese momento. La amplitud de la onda propiamente tal tiene que ver con el grado de sincronía con que están descargando. ¿Sí? Y en este contexto, entonces, la onda T es la repolarización que está ocurriendo en el sentido inverso de la polarización, y por eso se ve hacia el mismo lado. ¿Ok? La vayan a hacer